es cierto, el factor 13 une un monómero que es este con otro monómero, o sea, él va aquí en el medio, el factor 13, uniendo de forma covalente estos monómeros. Se han encontrado 13 familias con esa deficiencia a nivel mundial, y esas 13 familias, sufren de hemorragias leves. Entonces, ese es pues el punto que decía el estudiante, ¿no? Profe, Y perdón, usted está compartiendo pantalla. Sí. Es que no la veo. Ah, no la ve. Sí, yo vuelvo y la pongo entonces otra vez. Parece que se me había olvidado ponerla así. Bueno, ahí está compartiendo. Mire a ver si ahí la ve. ¿Se ve ahora? Señor. Sí, profe. Bueno. Ahora sí. Bueno, entonces les decía que el factor 13 va pegado de un monómero, este monómero, a este otro monómero, o sea, va pegado aquí, 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 de forma covalente. Él une la fibrina de forma covalente, así horizontal. Y como les decía, se han encontrado más o menos unos 14 familias a nivel mundial que sufren de esta deficiencia del factor 13 y sufren de hemorragias leves. ¿No? Eso era lo que hablaba el estudiante, ¿no? Del factor 13, que tenía un papel ahí. Bueno, entonces yo quería recordarles un poquito sobre la hemostasia primaria. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un daño en el endotelio, se exponen componentes extraños a la circulación sanguínea, esos componentes extraños tocan las plaquetas que tienen esta forma y las plaquetas cambian de conformación, como vemos, y se pegan a la herida o a la lesión endotelial. Y ellas liberan una cantidad de sustancias que ya las vamos a ver, y esas sustancias atraen más y más y más plaquetas hacia la herida. Entonces, esto es lo que llamamos hemostasia primaria. Luego viene la coagulación, que son las mallas de fibrina que crecen horizontales y verticales, y son las que ustedes ven aquí, estas negras. Y ella se posiciona sobre la hemostasia primaria como una malla. Y esa malla, como bien lo dijo el estudiante del factor 13, une un monómero con otro y le da firmeza a esta malla. Y entonces ahí el escape de sangre se termina definitivamente. Bueno, y luego el endotelio vuelve y crece por encima de esto. Ahora bien, así se activa la plaqueta. Mire, cuando la plaqueta se activa, bota todos estos factores a la circulación sanguínea y estos factores llaman más plaquetas al daño endotelial, que es lo que llamamos hemostasia primaria. Alguien hablaba por ahí del factor 8. Este es el daño endotelial y esto es una plaqueta que se ha pegado a la herida. Aquí hay otra plaqueta y ellas se unen entre sí por fibrinógeno, como vemos ahí, y se unen entre sí también por el factor de von Willebrand que vemos aquí. Este factor de von Willebrand tiene un receptor, las plaquetas, que la une la una con la otra. Esto queda como una cremallera y empieza entonces a taponar la herida, el mecanismo de acción. Bueno, esto ya lo vimos, pero quería mostrarles otra cosa. Esto ya lo hemos visto. Referente al artículo, quería mostrarles cómo se ve la molécula del fibrinógeno, ¿no? Entonces, la molécula del fibrinógeno es así. Tiene una cadena alfa, que es esta, una cadena beta, que es la roja, y una cadena verde,
que es la gamma. En el artículo hablaban de que la cadena alfa es la que sufre el problema de mutación de una treonina por una alanina. Normalmente, ustedes vieron que el fibrinógeno pierde estos 4 péptidos, 1, 2, 3 y 4. La trombina corta por aquí, y al cortar por ahí, entonces aquí queda el espacio para que se posesionen las proteínas de la fibrinólisis o de la trombólisis o del sistema plasminógeno, plasmina, como usted lo quiera llamar, de los 3. Entonces, aquí ocurre la trombólisis, es decir, la activación de las moléculas que van a actuar en la fibrinólisis. Y entonces, la mutación puede estar por aquí, por estos lados, ¿no? Impidiéndole a las moléculas de la fibrinólisis posesionarse ahí. Y al no poderse posesionar ahí, pues entonces no va a haber activación de la fibrinólisis. Y al no haber activación de la fibrinólisis, pues no va a haber dilución del coágulo. Ya vamos a ver eso más de cerca. Entonces, es esta parte, pues, como la importante en lo que hablan del artículo, porque el fibrinógeno pierde su capacidad de atraer las moléculas del fibrinógeno hacia él. Bueno, entonces, así se ve el fibrinógeno. Entonces, ¿cómo se ve la fibrinólisis o la degradación de la fibrina? Este es el último paso que vimos de la coagulación, cuando la trombina convierte el fibrinógeno a fibrina, ¿sí? Y el sistema fibrinolítico es este, ¿no? El TPA, que es el activador tisular del plasminógeno, o sea, el que activa, esta molécula activa el plasminógeno a plasmina, y esta plasmina es la que disuelve la fibrina o el coágulo que se me formó a productos de degradación de la fibrina. Entonces, este paso es el que no se da en el artículo, y por eso la persistencia del trombo o del trombo, sí, hace que finalmente el paciente termine con la enfermedad hipertensión pulmonar. Eso es lo que causa, pues, ese problema ahí, que este paso no se da. O sea, la plasmina no se activa. Aquí vemos, por ejemplo, ya más en físico, ¿qué es lo que ocurre? Lo que vemos de negro aquí son las tiras de fibrina que se formaron en la coagulación. Esas son las tiras de fibrina. Y entonces, sobre esas tiras de fibrina es que se posesiona la molécula llamada activador tisular del plasminógeno, por sus siglas en inglés TPA, y forma complejo con el plasminógeno. Es en el trombo que ellos hacen eso. Y este plasminógeno es activado a plasmina, y esta plasmina es la que disuelve el coágulo, el trombo. Y ese trombo se convierte en producto de degradación de la fibrina, por sus siglas en inglés, y esos productos de degradación son trombo. El trombo que se ha formado. Sí. Se le cortó la llamada. ¿Sí me escucha? ¿Me escucha? Sí, señor.
Sí, por eso, pues, entonces me dice la chica que se cortó la llamada, pero yo no la veo. O sea, ustedes no me estaban escuchando. En O lo que está. sea, cuando ella dijo que se está entrecortando, sí se está entrecortando un poquito. Sí, se estaba entrecortando. Yo lo entendí que se había cortado la llamada. Ya. Bueno, no sé si ustedes tengan alguna pregunta de esto como tal. No sé. Profe, otra cosa es que no solo hablan de ese polimorfismo que usted ha dicho que hablan de eso. O sea, también hablan de polimorfismos de un solo nucleótido de la protombina, también del TPA, del PAI1, del factor 13 y también del fibrinógeno. O sea, el fibrinógeno es el que ahorita está hablando, pero también hablan de los otros polimorfismos. Sí, también hablan del factor 5, también hay un polimorfismo. Pero en cuanto Sí, a la... en muchos de los factores, sí. Sí. Pero hablan, en el artículo dicen que la persistencia del trombo o del embolismo pulmonar es lo que hace que la enfermedad hipertensión pulmonar se desarrolle. Es por eso que regresé aquí a cómo se disuelve el coágulo. Se me entrecortó. No, Pues yo a ustedes los escucho bien. ¿Y será algo que tienen algunos ahí ustedes o todos se escuchan entrecortado? Ahí se está escuchando, profe. ¿Se está sí, escuchando bien? Bueno. sí. Bueno, no sé de esta exposición que si tienen alguna pregunta con relación al artículo o qué. Como les escribí ahí en el chat, yo quedé con la otra clase de los estudiantes de continuar con este artículo el próximo martes. Si quieren, nosotros también continuamos con el artículo el próximo miércoles, o si quieren, hacen el quiz para acabarlo de entender bien. Ahora, pero eso lo Estaría deciden ustedes. mejor verlo de nuevo, profe. Pues continuar. Seguir viéndolo. Sí, señor. Sí. Bueno. Sí, profe. Sí, sí, está bien. Sí, sí. Sí, sigamos el próximo miércoles, porque es que si la comunicación está así de mala, no es muy bueno. Y además ya vimos pues como lo que hoy podríamos ver. Entonces, acabemos de leer esto de las, aunque se habló un poco de eso, ¿no? De las micro RNA, de esa parte, acabémosla de leer, aunque ya se dijo pues que había una parte muy especulativa ahí. Y la parte que falta del artículo, y entonces lo terminamos el próximo martes, el próximo miércoles. Yo creo que es mejor. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces nos vemos el próximo miércoles.